Yo ni puedo responder la consulta a ustedes. Con tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo a toda la comisión. Quiero partir diciendo que para mí es muy importante estar en esta comisión en esta condición. Yo estuve 30 años como parlamentario, respeto mucho al Parlamento, sé la importancia que tiene para la democracia lo que ocurra o no ocurra acá. Y también mucho respeto por la política, porque creo que en periodos en que la política está en un deterioro y está muy cuestionada en el mundo, es muy importante tratar de darle todo el alcance que tiene como responsabilidad en el país. Respecto al tema que ustedes me han convocado, en primer lugar, yo quiero hacer una afirmación general. O sea, Chile enfrenta un problema muy serio de déficit habitacional. Ese es el marco en el cual estamos. Un déficit de 650.000 viviendas a lo menos. Aquí hay toda una discusión sobre las causas de esto. Está claro que la causa fundamental, porque esto no es solo en Chile, también existe en Estados Unidos y en muchos otros países, es el suelo. El principal problema del suelo, la especulación, el costo, la falta de regulaciones, la falta de tributo, la subdivisión del país en 350.000 parcelaciones. O sea, hay distintos factores que están en la base de este problema. Frente a esto, el gobierno del presidente Boric ha definido dos líneas fundamentales. Uno, el plan de emergencia habitacional y, en segundo lugar, la necesidad de abrir un debate profundo sobre qué hacemos con el suelo de un país que ya lo tiene en una situación bastante compleja. Y en este segundo punto estamos en un debate nacional por las distintas regiones. Bueno, sobre el tema del programa de emergencia habitacional, las 260.000 viviendas, nosotros en este momento tenemos entregadas 60.000, 62.000 de hecho, algunas que venían de los gobiernos anteriores, casi todas venían. Algunas venían con un 5% al comienzo del gobierno, otras con 10, con 15, con distintos porcentajes. Bueno, ya se llega a este nivel. Algunas venían de gobierno de Bachelet, gobierno de presidente Piñera, porque siempre es así. Al final de este gobierno nosotros vamos a dejar 100.000 viviendas en construcción para el futuro gobierno, a lo menos. Bueno, ¿cuál es la situación del déficit? El déficit, en la última estadística censal que existe, el 2017, un censo muy discutido, ahí se hablaba de 400.000 viviendas de déficit en ese entonces, que es muy discutido, como digo. A esto se agregó los migrantes, los temas de la pandemia y los actuales temas de pobreza. Muchas familias que le ha bajado el ingreso, algunos han tenido que ir a distintas situaciones de allegamiento, campamento, distintas situaciones. Respecto al tema de campamento o de asentamientos precarios, el catastro que hizo el BID, solicitado por el gobierno anterior, dio una cifra de 71.000 familias en situación de asentamiento precario y 1.071 campamentos. Esa es la situación que tenemos ahí. Después, Techo complementó esto con algunos antecedentes, pero que tienen otra base metodológica, en fin. ¿Cuál es la política frente a esto? Tomando la experiencia histórica, aquí hay dos ejes. El primero es fundamental elevar la construcción general de vivienda. O sea, si el déficit sigue aumentando, va a haber más riesgo con los campamentos. Las personas no tienen muchas alternativas. Y es fundamental producir eso. También hay un conjunto de otras medidas para regular las tomas, las ventas, el tráfico de suelo, todo lo que ocurre. Bueno, específicamente respecto a los campamentos, en este gobierno se ha definido una política con dos o quizás tres ejes. El primero, lo fundamental es construir barrios, o sea, que lugares donde hay campamentos se transformen en barrios sus respectivas comunas. Esto no ha sido fácil de llevar adelante porque hay resistencia, sobre todo normativa. Tuvimos que presentar una ley para poder cambiarla y poder avanzar en esa dirección. O sea, el campamento Manuel Bustos de Villa del Mar, que tiene 25 años de antigüedad, para poder hacer una inversión simultánea de agua, luz, pavimentación, necesitamos la necesidad de hacer un cambio jurídico, porque o si no había que hacer una cosa primero y una después, con lo cual ese solo hecho nos demoraba 7 u 8 años. Bueno, en Construyendo Barrios estamos avanzando más lento de lo que quisiéramos, pero estamos avanzando. En segundo lugar, habitabilidad, que tiene como eje principal para el programa de este gobierno el tema de la seguridad, en primer lugar. Y en segundo lugar, ciertas condiciones sanitarias básicas. Esto se hace en muchos lugares, esto es lo que venía de antes y tiende a hacerse que gran parte de los recursos vayan en este eje más que en el eje anterior. Y paralelamente con esto está la postulación regular a subsidio. ¿Cuántos recursos tiene el Ministerio para efectos de estos programas? Directo, no solo, sin considerar vivienda, son 44.000 millones anuales. Esto es el 1% del presupuesto del Ministerio de la Vivienda se destina al presupuesto sin considerar vivienda.
O sea, con un presupuesto total de 4,2 billones, esto representa eso, equivalente a un municipio intermedio, digamos, el presupuesto general. Esto se distribuye por regiones de acuerdo a programa y cantidad de familias en situación de campamento. ¿Cuál es la historia de los programas de campamento? No quiero contarla, pero es una larga historia que ha tenido alto y bajo y problemas de distinta naturaleza. Fueron en general programas públicos, muy centrados en la iniciativa pública durante mucho tiempo. Si uno mira partiendo por Chirre Barrio el 97, Programa de Atención del Campamento el 2007, Secretaría Ejecutiva de Campamento el 2011, en fin, distintos tipos de programas, Programa de Campamento del 2015, y después viene el Programa de Campamento, que es el que nos convoca a discutir ahora el 2019-2021, que es una modalidad diferente a las anteriores. Las modalidades anteriores tenían como eje la acción pública, y una complementación muy parcial de otros agentes. Lo que ocurrió ahí es que hubo un incremento muy fuerte de la familia en campamento, sobre todo del 19 a 2022. Pasamos a 47.000 campamentos, 71.000 campamentos, producto de varias cosas que ya he mencionado. Bueno, ¿cómo se distribuye el total de los fondos que hay? Del total de los fondos de campamento hay un 30% que se dedica a la fundación y corporación, un 30% del total, y un 70% va a municipios y servicios. Y dentro de los que van a campamento, bueno, perdón, antes de eso, en el caso de los recursos entregados a municipios, uno de los mayores problemas es la rendición de los municipios posterior, y tenemos un gran porcentaje de los recursos que están no rendidos, con atraso rendido. ¿Cómo se distribuyen entre las fundaciones los recursos? Que suman entre el año 2019 y el año 2023, suman 23.382 millones. Miles de millones. Aquí tengo la distribución. La institución que más recibe recursos de público, el FOSI, que para estos efectos opera como una entidad privada. En segundo lugar está Techo. Bueno, FOSI está con 4.059 miles millones en todos estos años. Después viene Techo. En tercer lugar está Enlace Urbano, una ONG. En cuarto lugar está En Red, y en quinto lugar está Urbanismo Social. Ese es el conjunto. Urbanismo Social, dado que es parte de la polémica, recibe 1.741 millones, que es menos de la mitad del varios de las otras anteriores. Bueno, esta distribución de los recursos, la rendición de los recursos de parte de las instituciones privadas o fundaciones y corporaciones ha tenido diferentes dificultades. O sea, una cosa es cuánto rinden, tienen saldos por rendir varias, algunas no han rendido nada, o sea, están atrasadísimas, otras han rendido todo. Tomarte, por ejemplo, ya rindió. En fin, hay distintas situaciones de rendimiento. La queja en general de estas instituciones es que ellos rinden mensualmente como la ley los obliga, ellos tienen que rendir mensualmente cuánto han invertido en el programa. Es que una vez que ellos lo rinden, de ahí a que tiene dos revisiones, una revisión técnica que hace el Servio y una revisión financiera que hace la Ceremi junto con el Servio. Tienen dos revisiones. Entonces, en varios de los casos ellos dicen que la revisión Servio, bueno, buenos días, senador, que la revisión Servio está hecha, pero no está hecha la revisión financiera. Por falta, tienen altos de programas que no están con toda la revisión. ¿Cuánto es realmente lo no rendido en cada caso? Tenemos que verlo. En el caso específico de la institución, esta democracia, en el caso específico, lo que está rendido y aprobado es 3%, hasta la última fecha que nosotros tenemos. Pero lo que está rendido y en proceso, ellos dicen de que en el caso de uno de los proyectos, que el proyecto Irarrázaval, ya van en 30%, o sea, cerca de 60 millones de dólares, y en el caso de la otra, que es Ecuachip, ellos tienen un 20%. O sea, en total ellos tienen una rendición más o menos de un tercio del total, pero no totalmente procesado y aprobado. Hasta ahora tenía objeciones más bien de carácter financiero por distintas cuestiones que están en proceso de discutir y corregir. Respecto a este proyecto y su desarrollo físico, yo estuve allá, vi las obras sanitarias, vi las obras de agua, vi la obra de iluminación. Esto las tienen.
en un estado en proceso, no están totalmente desarrollados, están en proceso y por lo tanto la calidad de ellas se ha pedido que tengan mayor antecedente. A mí me pareció que la parte de iluminación era muy inferior a los campamentos que había en los lados, la parte de agua y de sanitaria y de incendio es la misma porque son kits estándar. Bueno, eso respecto a esa institución. ¿Cómo se ha operado en esto? ¿Por qué llegan estas instituciones a operar de esta manera? Lo primero es que aquí hay una delegación de facultades del ministro a los Ceremis. La norma se establece en 2015. La primera vez que se delega facultades es el 2019, que fue a la institución que presidía el padre Berrigo. Y de ahí en adelante todos los años se ha delegado facultades y se ha empezado a implementar con distintos tipos de programas. Tengo aquí el desarrollo de todos los programas a través de los cuales se ha implementado. ¿Cómo se implementa esto? El gobierno, por ejemplo, el gobierno anterior, dejó totalmente programado el año 2022. O sea, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. ¿Cómo se hace? Aquí tengo incluso los informes de los encargados. Ese es el procedimiento que se había usado desde antes. Y lo que hace establece un marco de orientaciones, de objetivos, y establece prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos servicios. Y establece todo, en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión, que es Fundación Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. O sea, el proyecto aparecía con más monto, fue rebajado posteriormente, pero aparecía desde antes. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el 1 de enero del 2023. O sea, la primera vez que se da delegación a los Ceremis, se firma, la firmo yo, y esto solamente se ha traducido en lo que va de este año en 2 proyectos. Solamente. O sea, ha habido acuerdos, objetivos y ha habido 2 proyectos. Los 2 proyectos tienen que ver con el campamento Violeta Parra, que es un campamento transitorio que se ha creado en la comuna de Los Espejos con el propósito de trasladar familias que estaban en una toma en otra comuna para efecto de poder construir la vivienda ahí. Un proyecto de 304 millones, el otro proyecto de 94 millones, orientado en esa dirección. Ese es el único proyecto aprobado en el actual gobierno como proyecto adicional. Los demás venían como arrastre global, desde el punto de vista de su contenido, de su objetivo y también de la base presupuestaria. El año 2022, el actual gobierno lo único que hace es cierto ajuste entre los proyectos. Por ejemplo, le disminuye a los 2 proyectos de esta institución, le disminuyó más o menos 130 millones, porque consideraron que era posible hacerlo. Y eso lo hizo la encargada que había en ese momento del programa. Bueno, ¿cómo opera esto? ¿Cómo se llegó a esto? Este es un tema que nosotros estamos investigando, porque ¿cómo se llegó al conjunto de facultades que se le entregan en definitiva a los Ceremi y después de los Ceremi a las instituciones colaboradoras? Estamos en proceso de investigar esto, porque no es claro cuándo se gestó y cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos. Primero, la licitación. ¿Por qué dejaron de haber licitaciones? Siempre. O sea, nunca lo hubo. En segundo lugar, no hay garantía. ¿Por qué no hay garantía? Y en tercer lugar, ¿cómo se determinan los costos de los proyectos? Que es una cosa que estamos investigando, tenemos varios trabajos para corregir estos problemas, porque son problemas de este diseño. En general, la conclusión a la que hemos llegado es que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones. Hay una inercia, se mantiene un cierto padrón de comportamiento propio de lo que antes se aplicaba y que ahora se aplica también todavía con los municipios, que ellos no tienen que rendir, ellos no tienen que tener obligación, no tienen que tener garantía. No tienen nunca los organismos públicos y los privados decían que al final se llega a la misma modalidad. Esto a nosotros nos parece bastante preocupante y estamos particularmente investigando. Toda la información que hemos tenido respecto a los distintos casos se la hemos entregado al Ministerio Público. O sea, en Antofagasta fuimos y le entregamos, de acuerdo con el fiscal, le llevamos para allá cuando él volvió, porque él estaba afuera, le llevamos todos los antecedentes del caso. Ese fin de semana que fue largo, y le llevamos 3 carpetas, todos los antecedentes que nosotros teníamos, porque queremos, por instrucción del presidente de la República, colaborar todo lo que se pueda en que esto se clarifique hasta el final. Bueno, eso respecto al tema de las delegaciones. Esta crisis, ¿cómo se desencadena? Se desencadena a partir de un conflicto que se da al interior un conflicto entre gente del Ceremi y del Servio de la región, una disputa de espacios de poder
que al final produce todos los procesos de reclamo y ha permitido que todo esto salga adelante. Eso es lo que yo no voy a entrar en mayor detalle. Esto tiene una etapa bastante larga de incubación. El Ceremi anterior lo que hace cuando lo critican, el Ceremi Contreras, el que fue posteriormente renunció, se le pidió la renuncia, ese Ceremi lo que pide una auditoría ahí. Se pidió una auditoría en febrero del año de este año, ¿no? En febrero de este año es la auditoría, una auditoría que dio recién, la estamos conociendo ahora porque era una auditoría interna, administrativa, privada de la región, y la verdad que da muchas luces a todos los problemas que hay. O sea, esa auditoría da luces y que le sirve, se lo entregamos todos los antecedentes a la Fiscalía y eso le va a servir mucho para poder llevar adelante los distintos elementos. Bueno, respecto al caso de Maule, al tiro, este fue el caso de Antofagasta. En Antofagasta, nosotros establecimos un sumario administrativo inmediatamente porque teníamos señales concretas de un posible conflicto de interés. O sea, había elementos visibles y claros del conflicto de interés y del primer momento. A mí el día viernes me presentan la renuncia, el día sábado en la mañana, el viernes a las 12 de la noche, el día sábado en la mañana se le acepta y se empieza todo el proceso de tramitación, que es una tramitación que no es directa, no pasa por varias etapas. Y en el caso de Maule, la situación es distinta. Nosotros apenas tenemos la información, mandamos una comisión a investigar la situación de Maule, cuál era, a reunir información. En general, el equipo que está aquí presente, que puede darles más datos si quieren, llega a la conclusión de que las cosas estaban bastante ordenadas, bastante armadas a nivel del aparato de gobierno. Pero aparece antecedente discutible, que no hay consistencia entre las fechas de inhabilitación y la fecha de aprobación de los convenios. O sea, no coinciden de fase de fecha. Frente a esto, consultando a nuestros propios abogados, ¿no? Dice aquí corresponde una investigación sumaria para efecto de determinar, para clarificar y calificar el hecho, a ver de qué carácter era, si era irregular, si había delito, qué es lo que había, y en eso estamos. Eso dura 5 o 6 días. A partir de esos 5 o 6 días tendrá que determinarse cómo sigue, que puede pasar a ser un sumario administrativo o puede quedar en lo que diga el equipo que esté investigando. Bueno, yo creo que lo más grave de todo esto, que esto con la plata de los sectores más pobres de este país, los que más sufren en este país. Entonces, aquí sin duda ha habido distintos descuidos, distintos problemas, y vuelvo a decir, respecto al 1% del presupuesto total del Ministerio, y dentro del 1%, el 30% lo reciben las fundaciones. Del 1%, el 30% de ese 1% va a las fundaciones. Hay fundaciones muy correctas, que trabajan muy seriamente y tienen una larga historia. Hay otras que trabajan bien y de repente tienen proyectos que no lo hacen bien, porque esto tiene... Los métodos de seguimiento, de fiscalización y de trabajo del Ministerio, sin duda están muy desfasados respecto a la cantidad de proyectos que han ido creciendo exponencialmente. Y esto ha llevado a que, en algunos casos, los serbios, por lo menos en un caso que hemos denunciado al Ministerio Público, solicitan a la Fundación de Apoyo, solicitan contratación de cierto personal para poder realizar su tarea, ¿no? O sea, y tenemos el último caso que lo presentamos al Ministerio Público de Antofagasta, fue el serbio de Antofagasta que solicita 3 cupos a la fundación correspondiente para efecto de, a una fundación, no me acuerdo cuál era, le solicita lúdico, ¿cómo se llama? Espacio lúdico, efectivamente. Le solicita 3 cupos para efectos de poder y la contratación de 3 personas para reforzar los sistemas, según lo que ahí se plantea, de fiscalización y de seguimiento. Esto es algo que por la vía de asistencia técnica también hacen los municipios. Sin embargo, las instituciones privadas no tienen la facultad para hacerlo. El Ministerio Público calificará los hechos, hay distintas posibilidades de plantearlo. No nos corresponde a nosotros calificar el alcance de los hechos, está toda la información en manos del Ministerio Público. ¿En cuántas otras instituciones se extiende esto? No tenemos esa información. La hemos estado solicitando, no solo nosotros, sino que el Ministerio del Interior también la ha solicitado. Todavía no tenemos la información si esta práctica es extendida o no. Yo creo que eso es lo principal que yo podría plantear como esquema general de la situación. La manera de trabajar al interior del gobierno ha sido muy coordinada, una coordinación total con el presidente de la República por distintas cosas que se afirman, una coordinación en los momentos que se hacen las cosas y cómo se hacen, porque el presidente de la República dijo que él no iba a blindar a nadie, sino que lo que iba a hacer el presidente de la República es que con los antecedentes que él tenía, su opinión era la que dijo. Pero cuando surgen nuevos antecedentes, bueno, tienen que operar las instituciones. La investigación sumaria
es un mecanismo muy propio de estos procesos, se ocupa cosas de distinto calibre, de distinto significado, pero básicamente cuando no están calificados los hechos y el alcance de los hechos, es lo que hay que hacer ahora, y esperamos que el fiscal recién nombrado lo saque adelante en los tiempos prudentes, porque si no pasaría automáticamente a ser sumario administrativo. Eso es lo que pudiera informar por ahora.